Luis, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va, Javier? ¿Cómo están ustedes? Bien. Luis, esta asociación que ustedes conformaron son literalmente los almacenes y las despensas de los barrios, ¿verdad? Sí, el gremio nuclea todo lo que tiene que ver con, digamos, las tiendas de cercanía en lo que hace relación a la venta de alimentos y todo lo que es primera necesidad para la canasta básica, ¿no? Ujú. Lo que más se Luis, conoce como almacenes, despensas, de repente algunos copetines con despensa, bodegas. y Luis, ustedes se abastecen principalmente de las grandes tiendas distribuidoras o van los preventistas hacia sus locales para levantar pedido y después obviamente se hacen las entregas. ¿Cómo más o menos es la dinámica? Sí, sí, un gran porcentaje se hace de esa forma. Vienen las empresas distribuidoras, las importadoras o las dueñas de marcas o las empresas fabricantes de algunos productos y son los que envían primero prevencistas, toman tu pedido y al otro día a las 48 horas te entregan, ¿no? Después también hay otras que son de formato de venta directa, como generalmente son los lácteos, los panificados, ya pasan día de por medio o todos los días y ya bajan lo que vas necesitando. Y también podemos llegar a abastecernos del abasto o de distribuidoras mayoristas, ¿cierto? O sea, tenemos diferentes formas de, de abastecernos y bueno, buscamos siempre la forma donde podamos conseguir mejores precios para poder también llegar con mejores precios a nuestros clientes. Luis, y ustedes están en el radar, y a ver, voy a aclarar a qué me refiero el radar, de estos grandes comercios, de estas distribuidoras, de plantearles, por ejemplo, precios considerables para que ustedes puedan aplicarle el agregado y puedan tener sus ganancias. ¿Aplican consideraciones de pago hasta tantos días, después paso a cobrarte, esas flexibilidades, o cómo están operando? Sí, realmente hay diferentes formas. Generalmente el despensero, el almacenero, trabaja más que nada al contado, ¿no es cierto? Nos baja la mercadería y ya pagamos esa mercadería. Es una forma muy conveniente, un poco para nuestra administración como despensero y también conveniente para las empresas proveedoras. Generalmente también accedemos a crédito, de repente a créditos más bien cortos, a una semana, a 15 días, pero la forma de trabajar la despensa es más al contado. Y esto también lo hacemos a modo de tratar de también conseguir buenos precios. Generalmente hay veces la forma cuando viene el proveedor, ¿no es cierto?, sabe que va a cobrar en el momento, entonces te puede de repente hacer un mejor precio. Y generalmente trabajamos así, pero también hay, dependiendo de la antigüedad del negocio o de cómo el negocio se administra, a veces toma el crédito, a veces no, prefiere el contado. O sea, hay una dinámica bastante variada en ese aspecto, en la forma de pago, pero en general la forma de trabajar de nosotros es prácticamente al contado. Claro. Y ustedes con sus clientes siguen operando bajo la modalidad de las libretas o el fiado o anotame en el cuaderno, o eso ya casi va desapareciendo? Y sí, se disminuyó bastante, se disminuye mucho porque, bueno, el despensero necesita, y sobre todo cuando es pequeño, necesita tener un capital operativo permanente, ¿no es cierto? Entonces tratamos de no dar fiados para tener capital para poder recomprar la mercadería y ir creciendo, que no nos falte. Pero sí, igual siempre
cuando vos tenés confianza en tu cliente, lo conoces de varios años y sabes que es una persona responsable, por ahí le das un crédito a 5 días, 10 días, o de repente también a un mes, ¿no? Pero realmente evitamos, porque a veces hay, hay casos que no te pagan y bueno, afecta mucho esos negocios. Claro, Y sobre todo estos últimos años donde está muy sensible la economía, tratamos de disminuir. Pero siempre sí, existe el crédito en la despensa. Que bueno, que mucha gente, muchos clientes lo ven como una ventaja y por eso se mantienen fieles también, ¿no es cierto?, a la despensa. Y comercios de esta categoría o de este segmento, Luis, ¿pueden acceder a préstamos en las financieras, en las cooperativas, en los bancos de plaza o se vuelve muy difícil? Realmente todas las despensas son unipersonales, ¿no? La mayoría están bajo la figura unipersonal. Los créditos que nosotros accedemos generalmente son préstamos más bien, no son préstamos a nivel MIPYME, digamos, con algún tipo de beneficio en el tema sobre todo del interés y de los requisitos, sino que son más créditos unipersonales que son de consumo. ¿Qué significa esto? Si bien se viene trabajando y se viene tratando de cambiar los estándares de los bancos, de dar crédito, al menos de repente hay veces es demasiada burocracia para pedir un crédito y también necesitamos que, como el crédito de repente para capital operativo tiene que ser también ágil, rápido y por supuesto de menor interés. No es imposible, pero tampoco es muy fácil. Y si bien ya hay bancos que se están tratando de ayornar a las necesidades de las MIPYME, de la defensa, hay una ley MIPYME también que ahí está pendiente su reglamentación, que puede ser que nos ayude a acceder de forma más rápida a un crédito, que ya no sea un crédito unipersonal, sino que sea un crédito ya para nuestra empresa, ¿no? Nuestra pequeña despensa. Que el crédito sea a nombre de la despensa y no a nuestro nombre. Hay todavía un trabajo que hacer. Pero sí, vos sabés que también, dependiendo del historial de cada uno, de cada despensa, tienen acceso al crédito o no. Hay despensas muy pequeñas que todavía por ahí les falta un poco de formalización o de bancarización y no acceden a un crédito barato, de repente están sí con préstamos de usureros que son muy caros, ¿no es cierto? Entonces por ahí no puede crecer. Pero realmente el sector almacenero, que es un sector muy importante, muy grande, nosotros siempre hablamos de entre un 42, 45 hasta 50.000 despensas en el país, y son datos ciertos, ¿no es cierto? De repente el sector necesita créditos ágiles como para poder capitalizarse y hacer rotar más mercadería, más cantidad y más variedad, ¿no es cierto? En otros términos, Luis, ustedes están accediendo a préstamos préstamos personales que tienen altos intereses en todo caso. Realmente un crédito personal tiene más interés que un crédito a una MIPYME o a una pequeña empresa. Exacto. Bueno, por eso tendríamos que hacer, llegar a alianza con los bancos y ver esa forma de dar crédito, ¿no? Sí. Luis, vayamos un poco ahora, ¿cómo se comportan las ventas en estos locales? Leíamos y escuchábamos, por eso te llamamos un poco para ampliar. Sí, en los últimos años subieron considerablemente los precios, pero ahora que bajó el dólar, esos precios siguen siendo los mismos. Y productos lácteos, panificados, que están llegando a estas despensas y estos almacenes para luego venderlos,
siguen bastante caros, Luis. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que están debatiendo entre ustedes los almaceneros? Bueno, nosotros ya sostenemos una desaceleración de la economía ya de hace 5 años, o sea, ya antes de la pandemia. Comenzó como una recesión en donde hay poco movimiento de dinero. Ya habíamos percibido eso. Después empezamos con el tema de los aumentos por diferentes razones históricas que se fueron dando, como la guerra en Ucrania, la suba del petróleo, sequía aquí, todo eso. Había como diferentes excusas para que suban los precios, el dólar también, pero subieron ya en forma mucho, o sea, nuestra economía de nuestra compra de la canasta básica está en la mayoría de los productos en un 100% más, y eso lo sabe todo el mundo: el precio de la carne, el precio de los lácteos, el precio del huevo, del queso. Pagamos el doble de lo que pagábamos hace unos años atrás. Y si bien este último año medio que se calmó, digamos, eso ya no, porque años anteriores venían con aumentos permanentes, por ahí pequeños, pero permanentes. Este último año eso se frenó un poco, pero igual nuestra estadística nos da que es un 7,8%, lo que el promedio, ¿no es cierto?, lo que aumentó la canasta básica en este último año de julio del 2024 a julio de 2025. Uh-huh. Y bien, hay productos que se estancaron, que se quedaron ahí en el mismo precio, hay otros que también bajaron, pero hay otros que por ahí son los de mayor consumo, que es carne de vaca, carne de pollo, queso, huevos, harina, son pescados, sí subieron bastante, y eso encarece mucho la canasta básica. Y bueno, por ahí la gente, claro, quizás si vos haces números, si se hace un número, se hace una estadística, las ventas siguen igual. Supongamos, por darte un ejemplo así simple, yo por ahí en julio del año pasado vendía a razón de 10 millones. Y julio de este año también vendo por 10 millones, por decir una cifra, ¿no? Entonces vos vas a decir, no, pero vos está bien, vos mantuviste tu venta. Sí, mantuvimos el monto, pero no la cantidad. Quiere decir que anteriormente por 10 millones, digamos, mis ganancias eran mayores, el consumidor llevaba más cantidad de cosas, y ahora con estos 10 millones que uno vende, está vendiendo menos. ¿Por qué? Porque los productos están más caros y la gente está llevando menos, ¿no es cierto? La economía de bolsillo de la mayoría de nosotros, más del 60% de los paraguayos, es una economía de bolsillo muy débil, muy frágil, no tiene mucho incremento, y es ahí estática. Entonces vos no podés consumir más de lo que puedes pagar, ¿no es cierto?, de lo que tenés para gastar. Entonces el consumo bajó, el consumo de lo que es básico bajó. Que antes consumía 1 kilo, ahora consume medio. O sea, eso es... ¿En qué productos, por ejemplo, Luis? Que por ahí no son estadísticas, digamos así, científicas, pero es lo que nosotros en nuestra defensa día a día vemos, ¿cierto?, con ejemplos reales. Sí. Luis, ¿qué productos, por ejemplo, antes compraban 1 kilo, ahora compran medio, compraban 6, bueno, ahora compran 3? La carne es uno de los productos que cada vez se lleva menos cantidad, la carne vacuna. El queso Paraguay, antes pagábamos un promedio, o sea, el consumidor pagaba entre 20 y 23 mil guaraníes, ahora paga arriba de los 40. Entonces ahora, en vez de llevar, yo qué sé, medio kilo para hacer tu meyú, ahora llevas 200 gramos. O sea, tiene menos cantidad de queso el meyú, menos cantidad de queso la chipa, menos cantidad de queso la tortilla. Antes, si de repente usabas
4 huevos para hacer tortilla, ahora usas 3. Y así se van reduciendo los productos. Y lo que hablábamos también, que es muy importante, es que al no poder acceder a todos los productos de la canasta básica, también va variando nuestra nutrición. Sabemos que la carne es uno de los alimentos que más proteína y más propiedades tiene, y que reemplazar eso es bastante difícil, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Estamos no solamente consumiendo menos, sino que yo creo que la nutrición está cambiando en la mayoría de los casos, ¿cierto? Eso también hay que tener mucho cuidado. Luis, y cuando ustedes identifican estas mermas, podríamos decir, esta desaceleración, esta caída, de aquel tiempo, de hace cuánto tiempo más o menos es, y el ejemplo particular, el que compraba medio kilo de queso digo bien, ahora compra un cuarto, 200 gramos, ¿hace cuánto están registrando eso? ¿Desde qué tiempo? ¿Me hablas de qué tiempo? ¿Desde qué tiempo? Y ya te digo, así gradualmente, ya te digo, es aproximadamente 5 años, 4 años. Toda la pandemia más, en el periodo de pandemia tuvimos cierta estabilidad porque el consumo de alimentos al menos subió bastante por el hecho de estar encerrados. Pero una vez que terminó la pandemia, que mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente se quedó sin ahorro, ahí se empezó a notar mucho más. El 2022, el 2023 fue un año bastante difícil, al menos para nuestro sector de defensa, ¿no? En lo que es venta, fue bastante difícil. Bien. Este último 6 meses tuvimos como más o menos reestructurarnos, empezar a hacer más cosas como para poder vender un poco más y mantener nuestros negocios abiertos, ¿no? ¿Cómo qué cosas, por ejemplo? No nos fijamos en el sentido que estamos muy mal, pero no tenemos esa libertad financiera, siempre tenemos alguna deuda pendiente como despensero, y eso también lo notamos nuestros clientes. Ellos siempre tienen una deuda pendiente en algún lado, en algún crédito, o la ANDE o su alquiler. No están pudiendo cubrir todo mes a mes, ¿no? O sea, se nota con las personas que vos hablas, lo que es nuestros clientes, se nota esa falta, digamos, de como que no hay un crecimiento económico, al menos en la microeconomía, ¿no? Nosotros estamos hablando de nuestra economía diaria. Luis, pero ¿qué? Cuando decís están empezando, hace unos 6 meses están empezando a hacer más cosas, ¿como qué, por ejemplo, para, bueno, mantenerse estables? Para poder mantenerse, digamos, no te puedes quedar, como pasa en todos los rubros, en todos los ámbitos, no te puedes quedar estático. De repente empezamos a vender no solamente alimentos tradicionales, tratamos de traer productos que nos piden nuestros clientes, como ser productos sin gluten. De repente hacemos comidas, hacemos sándwiches, empanadas para tener también. Agregamos productos así como productos de día, agregamos productos de librería, o sea, todo lo que se nos pueda ocurrir, venta por WhatsApp, venta por Facebook, hacemos delivery, o sea, trabajamos bien, trabajamos más, digamos, como para poder mantener nuestra clientela y poder mantener nuestras ventas. Bien. Luis, te envío un abrazo, gracias por contarnos estas experiencias. Creo que ustedes son los que, bueno, todos tienen contacto con los clientes, pero son ustedes los que tienen esas vivencias de un relacionamiento más estrecho con la clientela y saben cómo se mueve, y sobre todo contarnos un poco cómo se están moviendo ustedes. Hasta pronto, Luis, gracias. Muchísimas gracias, Javier, muchas gracias.